colapso objetivo. Pero bueno, bueno, no voy a estar viendo, es que me acostumbré, como uso también Zoom en mis clases, me acostumbré a estar viendo el chat por si hay preguntas y ahorita iba a caer en esa tentación, pero no lo voy a hacer. Entonces voy a hablar de corrido y entonces al final vemos las preguntas, ¿no? Bueno, entonces gracias. Entonces, esta es la estructura de la charla. Voy a empezar hablando un poco sobre el problema en general. Hablaré sobre la teoría de las potencialidades, también en general, como se ha desarrollado sobre todo en la metafísica analítica. Hablaré sobre tres teorías cuánticas, la teoría estándar, la teoría de GRW y la teoría de la mecánica bohmiana y la interpretación que a cada una de ellas se ha propuesto de corte potencialista. Voy a hablar de dos problemas, uno que ya está en la literatura, que voy a llamar el problema de insuficiencia. Ese solo lo mencionaré para que sepan que está ahí, un poco por mor de la completud, ¿no? Y voy a proponer que existe un segundo problema, que es lo que voy a llamar el problema de la sobregeneración, ¿no? Y que explicaré en su momento. Finalmente, si nos da tiempo, pues hablaré sobre la idea que estoy intentando motivar, proponer, definir, aclarar, argumentar a favor de, que es lo que llamo realismo de constricciones y que creo que es un candidato nuevo que puede tener mejores recursos explicativos en este caso y en muchos otros casos de teorías científicas, que la teoría de las potencialidades, ¿no? Bueno, eso al final. Bueno, entonces empecemos con el problema. Entonces, la idea es que la mecánica cuántica se ha interpretado como refiriéndose a ciertas potencialidades, al menos desde el trabajo de Margenau en el 54, Heisenberg lo menciona un poco, veremos algunas citas en Physics and Philosophy, y Bunge también lo menciona en varios lugares, pero estoy pensando al menos en Philosophy of Physics del 73, en el treatise, la segunda parte de la ontología del 77. Vuelvo a hablar un poco sobre eso en Matter and Mind del 2010. Y bueno, probablemente lo mencioné en otros lugares, la verdad es que tampoco hice una búsqueda exhaustiva. Bueno, por supuesto en Emergencia y Convergencia. Y bueno, en fin, materialismo científico, en varios libros debe mencionar este tema, en varios artículos donde propone esta concepción objetivista de la mecánica cuántica. Bueno, lo veremos. En fin, entonces la mecánica cuántica se ha interpretado como refiriéndose a ciertas potencialidades. Las teorías cuánticas sin observadores, como la mecánica bohmiana y GRW, también se han interpretado mediante la teoría de las potencialidades, esto por supuesto más recientemente. Bueno, y en la metafísica analítica, el potencialismo se propone, entiendo potencialismo simplemente como esto, como la teoría de las potencialidades, que veremos hay muchas variedades. Bueno, se propone como una teoría anti-humeana sobre la naturaleza, las propiedades de los objetos concretos, el fundamento de la modalidad y de las leyes naturales, ¿no? Entonces, el potencialismo es anti-humeano porque rechaza esta idea que hoy se conoce como la idea humeana, por supuesto, propuesta y defendida por Lewis, y que hoy todavía sigue siendo defendida por mucha gente, yo creo que equivocadamente, pero bueno, que es la idea de que no hay necesidad, no hay conexiones necesarias, primitivas, básicas, fundamentales en la naturaleza. Todo lo que hay es un vasto mosaico, decía Lewis, de entidades con ciertas propiedades intrínsecas que no tienen conexiones necesarias entre ellas, ¿no? Y las leyes naturales resultan como los mejores resúmenes, digamos, del desarrollo de esa, o de la historia completa de todas esas microentidades, ¿no? Así lo pensaba Lewis. Después de Lewis, justo para intentar dar cuenta de la mecánica cuántica, algunos han reformulado esta idea humeana, pero intentan preservar el espíritu humeano, ¿no? En cambio, las potencialidades son anti-humeanas, o el potencialismo es anti-humeano, porque sí cree que hay conexiones necesarias entre las entidades en la naturaleza, básicas, primitivas, y esas son las que son dadas por las potencialidades, por supuesto, ¿no? La teoría que si da tiempo voy a sugerir, que es lo que llamo realismo de restricciones, también es anti-humeano, ¿no? También cree que hay necesidad en la naturaleza. De hecho, básicamente las potencialidades lo que hacen es, perdón, las restricciones, esto de nuevo hablaré si llegamos ahí, nos dan imposibilidad en la naturaleza. Por supuesto, dadas las bien conocidas dualidades modales,
una vez teniendo imposibilidad podemos definir posibilidad. Pero bueno. Entonces, bueno, el potencialismo nos da no solo un antijimenismo, sino una teoría sobre cuál es la naturaleza de las propiedades, o al menos de la mayoría de las propiedades, que es esto, la disposicionalidad, la potencialidad. Ahorita lo explicaré. Y con eso se quiere explicar la existencia de posibilidad y necesidad en el mundo, que es lo que llamo modalidad, o que se conoce como modalidad, y la existencia y la objetividad de las leyes de la naturaleza, ¿no? Esto lo vamos a ver ahora. Bueno, voy a enfocar en el caso de las teorías cuánticas, pero hablaré un poco sobre el potencialismo en general, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre eso, sobre el potencialismo, o teoría de las potencialidades. Entonces vamos a ver ejemplos de sentido común, los que siempre se mencionan, cosas como la fragilidad de un vaso de cristal. Entonces, la fragilidad de ese vaso es una potencialidad de ese vaso. ¿Qué potencialidad? Pues la potencialidad que tiene de romperse, ¿no? Pues la fragilidad, bueno, así se introducía. Un vaso es frágil si tiene la disposición, o se dice que está dispuesto a romperse si sucede cierta condición estímulo, por ejemplo, se deja caer o se golpea, ¿no? Con cierta fuerza. Es todavía muy vago, pero esto es todavía a nivel intuitivo. La irascibilidad de una persona, la potencialidad o la disposición a enojarse fácilmente, por ejemplo. Y ya en teorías científicas hay también muchos ejemplos. El potencial de reducción de una sustancia química, la aptitud biológica, también conocida como fitness de un organismo, que se suele entender como la potencialidad de reproducir, de tener descendencia, ¿no? Digo, hay varias teorías un poco en disputa sobre cómo formular esto más exacta y cuantitativamente, pero es, obviamente, como sea que se entiende, es una potencialidad, ¿no? El número reproductivo básico de un patógeno, ahora que está muy de moda hablar de epidemiología, pues el R0 es una potencialidad, ¿no? Que es la potencialidad de contagiar a otras personas una vez que una persona está contagiado. Por ejemplo, la última vez que revisé, no sé, no estoy muy actualizado, pero la última vez que revisé el R0 del COVID, del SARS-CoV-2 era como 3, creo, ¿no? Algo así, estaba por ahí, pero no estoy muy seguro, ¿eh? No estoy muy actualizado. Y finalmente, la elasticidad precio de una función de demanda económica, que es más o menos digamos, la sensibilidad que tiene una función de demanda a qué tanto se aumenta o se decrece el precio de un producto, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, un adicto a cierta droga es su función de demanda es muy poco elástica, muy inelástica respecto al cambio en el precio de la droga, porque incluso si le suben mucho el precio, el adicto va a seguir demandando esa droga, ¿no? Por su adicción, ¿no? Digo, es un caso extremo, pero, no sé, la gasolina, etcétera. Todo eso se habla en economía. Y, en fin, todos estos son casos de conceptos de potencialidades en la ciencia y en el sentido común, como la fragilidad o la irascibilidad, ¿no? Bueno, la irascibilidad supongo que puede ser estudiada por la psicología. Entonces, bueno, ejemplos. ¿Qué es una potencialidad? Y hablando más de la teoría, bueno, vamos a entenderla como a veces también se les llama tendencias, o capacidades, o disposiciones, o poderes, powers, o para probabilidad objetiva, propensiones, así le introdujo Popper. Bunge también, de hecho él pensaba que las propiedades cuánticas eran propensiones. Y bueno, hoy en día hay gente todavía que defiende esto, propensiones, azar objetivo, ¿no? Bueno, se supone primero que es obviamente una propiedad que no es puramente categórica, es decir, no es, por ejemplo, mi localización aquí en este lugar, la propiedad que tengo de estar localizado como sea que llamemos a este lugar, muchos pensarían, o al menos intuitivamente, es categórica, no me dispone a nada, sino que la mera localización es una propiedad que se tiene y ya, digamos, ¿no? El color azul de esta prenda, algunos dirán, bueno, eso es también categórica, no lo dispone a nada, no le hace tener ninguna potencialidad, solo es azul y ya. ¿Ok? Entonces, la idea es contrastar potencialidades versus propiedades puramente categóricas. Algunos potencialistas piensan que solo hay propiedades categóricas. Por supuesto, esto no es universalmente aceptado, pero hay estas propuestas, ¿no? Bueno, tercera característica, las potencialidades tienen una cierta esencia. Cuarta, tal que esa esencia es disposicional, es decir,
suena un poco circular, pero la idea es que una potencialidad tiene una esencia disposicional que dispone al objeto que la posee a ciertas cosas. Se entiende regularmente, y ahorita lo voy a poner aquí, como una, que dadas ciertas condiciones de estímulo, se manifiestan o hay ciertas condiciones de manifestación, ¿no? Ya sea que esa esencia sea disposicional o sea fijada por su rol causal o nómico. Este rol es el rol que juegan en las leyes de la naturaleza, o dada por una relación primitiva de necesitación nómica. Es decir, por ejemplo, la fragilidad del vaso esa potencialidad del vaso de ser frágil consistiría en, dada una condición estímulo, que puede ser, por ejemplo, ser golpeado con mucha fuerza, el vaso tendría una condición manifestada, que es romperse, ¿no? Entonces, la potencialidad consistiría en una relación entre esas dos condiciones de estímulo y manifestación, ¿no? Esa relación podría ser necesitación por ley mediante las leyes, es decir, que las leyes impliquen que ese estímulo lleva a esa manifestación, o alguna modalidad primitiva, o por el rol que juegan las propiedades involucradas en las leyes naturales, ¿no? Bueno, entonces, y eso les decía, que consiste en una relación entre estímulos y manifestaciones. Esta es como la idea estándar, como el consenso, digamos, entre los potencialistas, o lo era. Voy ahora, después de esto, a hablar sobre la concepción que yo creo que es la más desarrollada del potencialismo, que es la de Vetter. Pero esto, digamos, hasta ahora es la concepción estándar, ¿no? Y por supuesto aquí se suele ligar con condicionales contrafácticos. De hecho, el análisis estándar es de una disposición es X está dispuesto a F, sí, solamente sí, bajo cierta condición estímulo S, condicional contrafáctico, X es F, ¿no? Este análisis es muy debatido, pero bueno, no vamos a hablar sobre eso. Porque de nuevo, la postura que voy a tomar como la representante del potencialismo es la postura de Bárbara Vetter, que mencionaré ahora, ¿no? Bueno, finalmente también a veces se piensa que son escasas, no puramente predicativas, que son intrínsecas, no extrínsecas. Vetter va a rechazar esto. Y que son el fundamento basador de verdad de la posibilidad de ciertos estados e incluso de las leyes naturales. Lo que les decía, los potencialistas regularmente quieren explicar la modalidad en términos de las potencialidades y las leyes en términos de las potencialidades, ¿no? Los nuevos, digamos, los nuevos potencialistas, de los 2000 para acá, digamos. Antes de ellos, Lewis y todos aceptaban, y Carnap aceptaban disposiciones, pero tomaban primero modalidad como dada y de ahí explicaban mediante condicionales contrafácticos y cosas así a las disposiciones. Les digo, los nuevos potencialistas, digamos, voltean el orden de la explicación, ¿no? Y un poco es lo que yo quiero, más bien es lo que yo quiero objetar, ¿no? Es decir, yo también quiero dar cierta explicación de la modalidad, no humeana, pero creo que el potencialismo no es la mejor forma. Pero bueno, ahora lo veremos. Entonces, bueno, Vetter, como les digo, tiene objeciones me parece bastante buenas, bastante duras a la concepción estándar. Se basan en algo que ella llama multi-track dispositions, disposiciones de muchos caminos, podríamos decir, no sé. No lo voy a explicar ahora porque no es relevante para nuestra charla, pero sí, entonces en Potentiality del 2015, ella dice esto: una disposición es individuada por su manifestación solamente. Es una disposición para M y punto, ¿no? Es decir, cuando uno dice que el vaso es frágil, eso no significa, como diría la concepción estándar, que el vaso es frágil. La potencialidad del vaso de la fragilidad consiste en que si lo golpeáramos, se rompería, o si lo dejáramos caer de cierta altura, se rompería. No, dice Vetter, no, la fragilidad del vaso consiste solamente en su disposición a romperse. Y ya, ¿no? Ella no cree que las potencialidades o las disposiciones, ahorita les digo el contraste, pero ella no cree que las disposiciones incluyen condiciones de estímulo, cree que solo tienen condiciones de manifestación, ¿no? Por el argumento que les digo que no mencione, que es lo que ella llama multi-track dispositions. Bueno, la naturaleza modal de las disposiciones es la de la posibilidad, que está unida o se caracteriza mejor a una primera aproximación por
X puede hacer M, o X puede M, ¿no? Entonces, la disposición del vaso de la fragilidad, que es su fragilidad, es la disposición del vaso a romperse, y se puede caracterizar inicialmente como eso, X puede romperse, ¿no? Entonces, así es como se une inicialmente las disposiciones con modalidad. Bueno, tradicionalmente les digo, se utilizan estos nombres como disposiciones, powers, o poderes, o propensiones. Ella unifica todo bajo lo que llama potencialidades, porque su teoría es, les digo, va en contra del consenso estándar, va en contra del consenso sobre las disposiciones, no cree que tengan estímulo. Y además introduce este término de potencialidades como un término técnico, porque lo que ella va a hacer es decir, bueno, las potencialidades incluyen aquellas disposiciones de sentido común como la fragilidad o la irascibilidad, pero ella va a introducir muchas más. Y entonces va a decir, bueno, la gente va a decir, bueno, pero esto ya no es lo que queremos decir por disposición, ya no es lo del sentido común, ya no estás usando la misma palabra, y ella va a decir, sí, ok, de acuerdo, lo que estoy haciendo es expandir la ontología, y a eso lo va a llamar potencialidades, y de nuevo, las potencialidades incluyen a las disposiciones como la fragilidad del vaso o la irascibilidad de una persona, ¿no? Ok. Entonces, ella va a aceptar potencialidades conjuntas, joint potentialities le llama, es decir, potencialidades de grupos de cosas o bueno, su manifestación es una relación o propiedad plural entre todos los objetos, dada una pluralidad o conjunto de objetos, o también puede ser una propiedad o relación entre algunos, pero no todos, de los objetos de una pluralidad de objetos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo que usa bastante es el ejemplo de la puerta y una llave, ¿no? Entonces, ves que esas dos cosas, la puerta y la llave, o digamos el cerrojo y la llave, tienen una potencialidad conjunta de ser tales que la llave puede abrir la puerta, ¿no? Algo tan intuitivo como eso. Es decir, no piensa que las potencialidades sean solo de cosas individuales, ¿no? Piensa que también los grupos de cosas, digamos, las pluralidades de cosas, pueden tener potencialidades, ¿no? Al final ella va a creer que estas potencialidades conjuntas se basan también en las potencialidades individuales. Es decir, la potencialidad conjunta del cerrojo y la llave, de que el cerrojo pueda abrir de que la llave pueda abrir el cerrojo, se basa en las propiedades de la llave y las propiedades del cerrojo y una relación. Bueno, perdón, más bien, esa relación o esa potencialidad relacional se basa en las propiedades del cerrojo y de la llave, ¿no? O sea, por un lado el cerrojo y por otro lado la llave. Pero dice que eso no es esencial, que se podría tomar a cualquiera de las dos como primitivas de la teoría. ¿No? Bueno, también va a aceptar potencialidades iteradas, es decir, tener potencialidades para tener potencialidades, y así, ¿no? Claro, porque si no acepta esto, no va a poder explicar posibilidad, ¿no? Y para dar cuenta de la forma lógica, es decir, como ella quiere explicar, y como les digo, muchos potencialistas, como la nueva corriente, quieren explicar modalidad a través, es decir, la posibilidad a través de las potencialidades, pues tiene que haber una correspondencia formal entre lo que se acepta que es la lógica estándar de la modalidad, que, bueno, a Bunge obviamente esto no le gustaba, ¿no? Bunge estaba en contra de la lógica modal, pensaba que no era, creo que Bunge, o sea, es decir, a fin de cuentas creo que tenía una confusión Bunge, porque él estaba pensando en una modalidad, digamos, lo que Vetter y los esencialistas y otros llaman modalidades localizadas, ¿no? Modalidades en los objetos, que se corresponden, por supuesto, con la idea de Bunge que tenía, y esto sí lo mencionan al menos en el treatise, recuerdo, en la segunda parte de la ontología. Ahora no recuerdo las páginas, pero está en la sección sobre potencialidad, ¿no? Sí, entonces él pensaba en la posibilidad como potencialidades, digamos, localizadas, ¿no? En cambio, la lógica modal, la de los operadores de caja y de diamante, que él criticaba, piensa a las posibilidades como posibilidades globales de todo el universo, digamos, ¿no? De todo el mundo, digamos, de universos enteros, de realidades enteras. Entonces,
y esto es, perdón, y con ese esquema es difícil recuperar las modalidades localizadas. Y esto básicamente lo mostró Fine en 1994 en su artículo Esencia y Modalidad, ¿no? Si tú te quedas con las modalidades globales de la lógica modal, que te dice un mundo es posible, sí, solamente sí, lo que sea, es difícil o no se puede recuperar las modalidades localizadas. Fine lo que intentó, o lo que quieren los esencialistas, es recuperar las modalidades globales de la lógica modal estándar mediante las modalidades localizadas de las esencias. Better y los potencialistas quieren lo mismo, recuperar modalidades globales de la lógica modal con las modalidades localizadas de las perdón, ahora de las potencialidades, ¿no? Y les digo, para cerrar este punto, Bunge creo que tenía esta confusión entre estos dos tipos de modalidades, porque por supuesto no se hablaba así, ¿no? En los 70s. Les digo, el artículo revolucionario de Fine es del 94. Entonces, una vez que uno distingue entre modalidades localizadas y globales, o totales, podríamos decir, es fácil ver que, por supuesto, que la lógica modal va a ser insuficiente. La lógica modal estándar va a ser insuficiente para hablar de modalidades localizadas. Por ejemplo, mis posibilidades o mis imposibilidades. No las posibilidades del mundo en el que vivo, sino de mí como objeto, digamos, ¿no? Y creo que es un poco la fuente de la incomodidad o de la molestia o de por qué Bunge cree que la lógica modal no funcionaba. Pero bueno, o no era muy útil, ¿no? O no era nada útil, más bien. Había otras razones, pero bueno, este es tema de otra charla. Quizá hubiera sido mejor para este congreso, ahora que lo pienso, pero la verdad es que quería exponerles esto porque me ayudaría mucho con un poco de feedback, ¿no? Y pues de rebotar las ideas, digamos. En fin, regresemos. Better dice, también tenemos potencialidades tautológicas y cuantificadas. Es decir, tenemos la potencialidad de ser tal, o sea, por ejemplo, Carlos tiene la potencialidad de o bailar o no bailar, ¿no? Es una potencialidad tautológica. Tiene la potencialidad de que haya algo tal que es un perro. Cosas así. Es decir, lo que ella quiere, por supuesto, es cerrar, digámoslo así, cerrar el conjunto de potencialidades bajo construcciones, operaciones lógicas básicas. ¿Por qué? Porque si no lo hace, no va a poder tener las propiedades formales correctas para con ello poder explicar modalidad de la lógica modal, que les digo es una modalidad global, mediante la modalidad localizada de las potencialidades, ¿no? Entonces tiene que tener esto, tiene que ser, bueno, vamos a decirlo un poco abreviadamente, tiene que tener un conjunto de potencialidades cerrado bajo operaciones lógicas para que se pueda hacer. Y esto lleva a resultados contraintuitivos, ¿no? Better, por supuesto, piensa que sí son contraintuitivos, pero que hay buenas razones y les da los argumentos en el libro. Igual yo no voy a ir mucho sobre eso. Solo les digo, es la teoría más, o me parece que es la teoría más desarrollada de esto, y parece que esto muestra las limitaciones. Ay, apaguen su micrófono. Y creo que esto, y me parece que esto muestra las limitaciones del potencialismo, ¿no? Claro, y ya para cerrar esto, ella dice, bueno, quizá lo que sucede con estas intuiciones de que no tenemos potencialidades para hacer que P o no P, es que estamos confundiendo potencialidad con con habilidad, ¿no? Entonces, yo tengo la habilidad de, no sé, de escribir en la computadora o de jugar al baloncesto. Tengo menos habilidad para hacer una mesa, ¿no? No sé mucha, o sea, casi, más bien, no sé carpintería, solo sé clavar un clavo, ¿no? Entonces, tengo ciertas habilidades y otras no. Mucho menos tengo la habilidad de hacer que sea verdad que P o no P, que sea verdad una tautología, ¿no? Y ella diría, pero bueno, no, yo no estoy hablando de habilidades. O sea, las habilidades son un tipo de potencialidades, pero hay potencialidades que no son habilidades, ¿no? Entonces, dentro de esos hay potencialidades tautológicas y cuantificadas. Ay, debí haber puesto más, pero bueno, potencialidades negativas, todo eso, ¿no? Es decir, de nuevo, cerrar bajo construcciones lógicas para poder hacer esto, la explicación potencialista de la modalidad, ¿no? Bueno, para que haya una correspondencia formal entre el lenguaje potencialista y el de la lógica modal estándar de caja y rombo, básicamente. Bueno, pasemos como a lo básico de la explicación potencialista. Ahí vamos más o menos con el tiempo. Entonces, el potencialismo quiere fundamentar la existencia de posibilidad objetiva y natural, física y nomológica, en las potencialidades de los objetos. Esto era el proyecto de muchos potencialistas como Alexander Bird en 2007.
u otros, ¿no? O Borghini Williams, Jonathan Jacobs, al menos fundamentar a la modalidad física, ¿no? Nomológica, es decir, que algo sea posible de acuerdo a las leyes de la naturaleza, o que algo sea imposible de acuerdo a esas leyes, o que algo sea necesario de acuerdo a esas leyes, ¿no? Pero como vemos, Vetter quiere ir más allá y no solo fundamentar eso, sino fundamentar lo que algunos metafísicos llaman modalidad metafísica, que yo creo que no existe, pero bueno, o modalidades más fuertes, ¿no? Lógicas, por ejemplo. Bueno, entonces este es el proyecto potencialista. Las leyes, según los potencialistas, describen las relaciones entre potencialidades, ¿no? Es decir, perdón, las leyes van a ser a su vez, o en todo caso, fundadas, van a estar fundamentadas en las potencialidades. Van a ser explicadas por las potencialidades. Bueno, un mundo posible es una historia o desarrollo temporal completo de la ontología o cierta secuencia de estados. Si tiene fin o tiene inicio, depende de si el tiempo tiene fin o tiene inicio. Pero digamos, va a ser una secuencia, digamos, completa, ¿no? De estados. Si el tiempo es infinito, pues va a ser una secuencia infinita en el tiempo. Si es finito, perdón, si tiene un inicio y es infinito por un lado, pues la historia va a empezar en T0 y así, ¿no? Ya lo ven. Entonces, en ese sentido, una historia es una secuencia completa de estados. Es lo único que quiero decir. Que a su vez es la manifestación de las potencialidades de la ontología, ¿no? Entonces, la idea es que las potencialidades explican qué es un mundo posible, al explicar que un mundo posible es una historia, que es un desarrollo de esas potencialidades, ¿no? Bueno, esta ontología podría haber tenido otra historia si las disposiciones se hubieran manifestado de diferente forma. Y esta es la definición que da Vetter de posibilidad, ¿no? Entonces, es posible que P, definición, algo tiene una potencialidad iterada para que sea el caso de que P, ¿no? Entonces, es posible que hoy tuviéramos un día soleado en la Ciudad de México. Sí, algo tiene una potencialidad iterada para que sea el caso de que P, por ejemplo, sí, ¿qué será? No sé. Las nubes sobre la ciudad tienen la potencialidad de no haber cubierto el sol o lo que sea, o la potencialidad de haber tenido la potencialidad de, etcétera, ¿no? Entonces, eso explica la posibilidad de, es posible que hoy hubiera estado soleado, ¿no? Entonces, bueno, este es el potencialismo en general. Ahora vamos a pasar a las teorías cuánticas y su interpretación potencialista. Lo que expliqué de nuevo es el potencialismo en general y lo que me parece que es la concepción más desarrollada de que es la concepción de Barbara Vetter. Ahora voy a hablar de nuevo de 3 teorías cuánticas y de las propuestas correspondientes potencialistas, que no necesariamente, por supuesto, van a ser en línea con la de Vetter, ¿no? Por supuesto, Margenau del 54, pues obviamente no tenía la misma idea de Vetter. Lo que quiero un poco hacer es, creo que quizás esto me faltó aclararlo en las láminas y tengo que aclararlo en el paper. Lo que quiero hacer es, claro, cada una de las interpretaciones potencialistas tiene su historia, sus objeciones y tal, pero lo que me gustaría hacer es como, bueno, tomando la mejor opción potencialista, que de nuevo estoy suponiendo que es Vetter, tomando la teoría más desarrollada, por supuesto, para no hacer un hombre de paja, ¿no? Tomando la teoría potencialista más desarrollada, que es la de Vetter, ¿cómo podríamos aplicarla a las teorías cuánticas? Un poco ya, digo, en la medida en que se pueda, ponerse en línea con las otras interpretaciones potencialistas, ¿no? Bueno, empezamos con la teoría estándar. Igual no voy a explicar mucho sobre los detalles de la teoría, por supuesto. Sería pues, un despropósito y nos llevaría todo el día o lo que sea, pero bueno, solamente voy a citar los postulados básicos, ¿no? O sea, a cada sistema S se le asigna un espacio de Hilbert que tiene ciertos vectores normalizados, sí, que vamos a llamar funciones de onda, que van a ser sus estados, así como productos tensoriales para sistemas de varias partículas, ¿no? Las observables del sistema se representan por operadores hermitianos en el espacio de estados. El vector de estado evoluciona bajo la ecuación de Schrödinger hasta que se mide, ¿no? Que es esta. No, igual no la voy a explicar. Y cuando el estado del sistema es ket-psi, digamos, el sistema tiene la observable O con el valor O chiquita,
si es un eigenvector de O con eigenvalor O, chiquita. Y si la observable que se corresponde con el operador O' se mide, el resultado será uno de los eigenvalores O', chiquita, de O'. Una probabilidad que es esto, ¿no? El cuadrado de O', punto, sí. Y el estado entonces cambiará a O', ¿no? Bueno. Entonces, es la teoría estándar, como el formalismo básico, y con esto que se conoce como el link eigenvalor-eigenvector, ¿no? Que es como una interpretación básica de qué significa que los sistemas tengan propiedades en la teoría cuántica. Me faltó poner, ahora que lo pienso, me faltó poner la regla de Born, la idea de que el módulo cuadrado de psi nos va a dar, en la base de posición, por ejemplo, nos va a dar la posición o la probabilidad de que la partícula esté en esa posición. Y bueno, entonces las potenciales para la teoría estándar, entonces Margenau decía esto, vamos a distinguir entre observables poseídas, y observables latentes, ¿no? Entonces las observables poseídas básicamente son clásicas, ¿no? Son continuas, tienen valores intrínsecos, da otras características, pero básicamente son las clásicas. Por lo que se entiende, ¿no? Al leer Margenau. Y las latentes básicamente son cuánticas, ¿no? Están cuantizadas y todo esto. Y sobre todo, para nuestros propósitos, lo importante es que se manifiestan como claramente presentes solamente bajo una medición, ¿no? Entonces, el electrón está donde es medido, ¿no? Donde se mide. El electrón está donde se mide, dice Margenau. Y no está en ningún lugar donde no se mide. Así que una medición puede causar que aparezca en algún lado, ¿no? Entonces, wow. Pero bueno, digamos, era un intento de desarrollar, como digamos, la filosofía básica detrás del formalismo cuántico, ¿no? Las observables latentes son potencialidades que se manifiestan a sí mismas solo dada el estímulo de una medición. Heisenberg es medio vago en Physics and Philosophy, no dice demasiado. Tiene más citas, si quieren se las paso en otro momento, pero para que quepan en la lámina, y les digo, no dice demasiado, pero dice, la onda de probabilidad es una versión cuantitativa del viejo concepto de potencia en la filosofía aristotélica, y combina elementos objetivos y subjetivos, ¿no? Entonces decía que incluye afirmaciones sobre nuestro conocimiento. Cuando esto no pasa, dice Heisenberg, ocurre lo que los físicos llaman un caso puro. Y bueno, entonces, de nuevo, según Heisenberg, la potencialidad, que es la onda de probabilidad, incluye tanto elementos objetivos del sistema mismo, como elementos subjetivos, que son elementos de conocimiento, de lo que se conoce por el experimentador o por el teórico, ¿no? Entonces, hay esta doble naturaleza de la probabilidad, de la onda de probabilidad según Heisenberg. Sí, entonces es una mezcla rara como entre subjetivismo de la probabilidad y probabilidad objetiva, ¿no? Bueno, en fin. Y de nuevo, Heisenberg no desarrolla mucho más sobre esto, ¿no? Tiene unos cuantos párrafos más, pero no es mucho. Bueno, Bunge dice, un quantum, él le llama quantum a las entidades descritas por la mecánica cuántica, ¿no? Porque él dice que las entidades descritas por la mecánica cuántica son tan distintas de las entidades descritas por la mecánica clásica, que él llama, por supuesto, clasones o clasons, que debemos ponerles otro nombre, ¿no? Para no pensar que estamos hablando de lo mismo. Si utilizamos partícula u onda para las cosas, como que arrastramos prejuicios o lo que sea, entonces es mejor introducir clason y quantum, ¿no? Bueno. Entonces, una entidad descrita por la mecánica cuántica no tiene ni una posición tipo punto, ni un momento sharp. Se me fue como traducir. Tiene solo una posición precisa tiene solo distribuciones precisas de posición y de momento que cambian en el tiempo bajo la acción del ambiente. Me parece que Bunge prefigura el colapso objetivo, la idea de colapso objetivo, desde los 70s. De hecho, tiene esto que llama Ghost Free Axiomatization of Quantum Mechanics,
una axiomatización libre de fantasmas, le dice él, en un artículo que publicó en la revista Crítica en los 60s. Y probablemente, déjenme recordar, ahora no recuerdo, pero justo ayer que hablamos de, bueno, que una compañera hablaba del Foundations of Physics, no recuerdo exactamente si esa axiomatización y que él piensa que, o sea, es decir, si esa idea de hacer a la mecánica cuántica libre de observadores ya está también en Foundations of Physics. Probablemente sí. La verdad es que no recuerdo ahora bien y lo revisé hace unos días y ahora... Pero bueno, está al menos en ese artículo en Crítica en los 60s, Ghost-Free Axiomatization of Quantum Mechanics, ¿no? Bueno, entonces me parece que prefigura el colapso objetivo. Dice, un quantum puede adquirir una localización espacial pequeña, no, perdón, narrow, el opuesto de amplia, ¿no? Las probabilidades cuánticas son medidas de la disposición objetiva de una cosa para comportarse de cierta forma, y las variables dinámicas cuánticas representan potencialidades objetivas que son espontáneas en el sentido de no necesitar estímulo. ¿Sí? Entonces, para Margenau, y no queda claro si para Heisenberg, pero al menos para Margenau, y de hecho esto lo dice Bunge, ¿no? Es subjetivista porque, como dice aquí, la medición puede hacer que el átomo, que el electrón aparezca en algún lado, ¿no? ¡Wow! Tenemos grandes capacidades en los Margenau, ¿no? Hacer que las cosas físicas aparezcan en un lado u otro. Bunge piensa que esto está completamente confundido, y entonces más bien dice, no. El electrón aparecerá en un lado u otro. De hecho dice algo así, ya quité esta frase porque ya no cabía en la lámina, pero dice algo así como, la naturaleza misma puede hacer el truco de vez en cuando, ¿no? Algo así. Entonces, aparece, se localiza, digamos, o tiene una distribución muy narrow, muy estrecha, de manera objetiva, sin que necesite un estímulo como la medición, ¿no? Lo que sucede, dirá Bunge, es que a veces cuando medimos, encontramos la cosa ahí bien localizada, porque ya hubo ese previo evento de localización, ¿no? Por supuesto, es lo que las teorías del colapso objetivo que mencionaré ahora piensan que sucede y lo modelan matemáticamente, ¿no? Entonces, bueno, estas teorías parten de, digo, hay otras, las llamadas CSL, Spontaneous Localization, son más complejas, pero voy a mencionar a GRW, la teoría de Ghirardi, Rimini y Weber. Entonces, bueno, tenemos una función de onda definida sobre el espacio de configuración. Entonces, tenemos n variables de configuración, cada una de las cuales vive en R3. Y la función de onda, pues bueno, viene del espacio de Hilbert. Entonces, la teoría de GRW se define como el siguiente algoritmo. Entonces, sí evoluciona bajo la ecuación de Schrödinger, hasta que en un momento aleatorio de colapso, que están distribuidos de cierta forma, una partícula aleatoriamente elegida, una de las n partículas, sufre un colapso. Entonces, ¿qué es ese colapso? Entonces, de nuevo, tenemos el sistema de n partículas que va evolucionando bajo Schrödinger, y hay una cierta distribución de momentos en las que, o de tiempos, de instantes, en las que una de esas n partículas, digamos, metafóricamente la selecciona la naturaleza y, ¡pum!, colapsa su función de onda, ¿no? ¿Qué significa el colapso de la función de onda? Básicamente que se multiplica por una función gaussiana que se define para cada punto del espacio tridimensional, ¿no? Eso es como está. Lo que hace esta función gaussiana es, digamos, la función de onda de una partícula que puede estar distribuida en el espacio de manera pues, muy uniforme, o que, digamos, tiene una amplitud muy amplia, o que es muy, sí, que tiene un soporte muy amplio. Al multiplicarse por la gaussiana toma una función, perdón, toma una forma pues, de campana, ¿no? El centro del colapso, X, o el punto X del espacio tridimensional, se elige aleatoriamente con cierta distribución de probabilidad, que está definida aquí en la ecuación 3. Entonces, la probabilidad de que X esté en esta franja infinitesimal de X más, entre X y X más de X, dada una función post-colapso y el hecho de que se colapse el estado de la partícula 1, es esta integral, ¿no? Básicamente es como generalizar, es un poco otra vez tomar la ley de Born, ¿no? Se multiplica la gaussiana por la función de onda precolapso. Entonces tienes esta función forma de campana, tomas el módulo cuadrado y la integral, ¿no?
¿Ok? Entonces, eso te da la distribución de probabilidad de que una partícula se localice en un centro de colapso, digamos, se localice alrededor de un centro de colapso X, ¿no? Sí. ¿Qué más tenía que explicar sobre GRW? Espérenme. Claro. Bueno, después de eso, después del colapso, la función de onda sigue evolucionando unitariamente, ¿no? Y el algoritmo se itera otra vez, ¿no? Entonces, sí. Sí, esto, la ontología primitiva, Queda ¿no? 5 Entonces, minutos. ¿Perdón? Te queda 5 minutos. Disculpe, gracias. ¡Oh! Se me ha ido el tiempo. Bueno, me voy a saltar lo de la ontología primitiva. Muchas gracias. Solo hay dos. La ontología flash es la de la densidad de materia. Voy a explicar rápidamente las ideas de Esfeld y Dorato. Entonces, para Esfeld y Dorato, en GRW, los microsistemas poseen una disposición para localizarse espontáneamente, ¿no? Entonces, lo que está representando la función de onda es esta disposición de las partículas de localizarse en algún lugar, ¿no? Cuando tenemos estados superpuestos o o sistemas enredados que tienen esta amplitud más amplia que esta nueva constante de la naturaleza. Eso es lo que me falta explicar, las dos constantes de naturaleza nuevas que propone GRW, que son básicamente las distribuciones en el tiempo y en el espacio de los colapsos. Pero bueno, entonces sí, cuando tenemos una función de onda, digamos, muy amplia, lo que representa la función de onda de GRW es la disposición para localizarse espontáneamente o reducir, digamos, el estado, localizarse en una franja infinitesimal. Por supuesto, la función va a tener colas infinitas y esto, otro problema, pero bueno. Entonces dicen Esfeld y Dorato, los estados superpuestos descritos arriba son ellos mismos disposiciones o potencialidad o poderes de localizarse espontáneamente, ¿no? De nuevo, no tienen, como decía Bunge, no tienen condiciones de estímulo, ¿no? Sino que espontáneamente, no se necesita medirlas ni nada, por eso es colapso objetivo, se localiza, ¿no? Entonces, mecánica de Bohm, tampoco voy a saltarme un poco como la explicación básica de sus ecuaciones. Entonces, tenemos ecuaciones, se define por la ecuación de Schrödinger y por la ecuación guía para cada partícula, que nos dice cómo evoluciona a la posición de cada partícula y que con ello definimos, por supuesto, y esto es importante, la ecuación guía dice que cada partícula, la posición de cada partícula K, es decir, Q sub K, cómo evoluciona esa posición, va a depender de la posición de todas las demás partículas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la ecuación guía de entrada, digamos por construcción, es holista, ¿no? La posición de una partícula o el movimiento de una partícula depende de la posición de las demás partículas, ¿no? Porque así se pueden explicar, por supuesto, cosas como la doble rendija y esto, ¿no? Bueno, y con esto podemos tener una ecuación guía para el sistema completo de n partículas. Con esto se identifica un vector. En el espacio de configuración a cada punto se le pone un vector tangente, que será, digamos, la velocidad cuántica de esa partícula. Y si tomamos los vectores de todas las partículas, lo que tenemos es un espacio, a cada momento tenemos un campo vectorial sobre el espacio de configuración, ¿no? Ese campo vectorial serían, digamos, esas flechas que están en cada configuración, serían las velocidades cuánticas de las partículas, ¿no? Que dependen, por supuesto, de psi y otra vez es una cosa completamente holista, ¿no? Hay una formulación equivalente en la que se introduce un potencial cuántico para definir fuerzas. Bueno, Suárez, no lo voy a leer todo, pero la idea de Suárez es que este campo cuántico, las flechas, los vectores en cada... digo, sigo pensando en flechas porque me acordé que quería poner un diagrama de estos campos para ilustrarlo, pero se me fue. Bueno, entonces Suárez dice que los vectores en este campo los vectores de este campo sobre el espacio de configuración describen las potencialidades de movimiento de las cosas, de los sistemas cuánticos, ¿no? De cada partícula, ¿no? Por supuesto, de nuevo, estas potencialidades van a ser holistas porque dependen de todos los demás. Lazarovich, Hubert y Dürr dicen, no, solo la disposición de la totalidad, o sea, sí, solo la disposición de la totalidad de partículas en el universo puede servir como la base ontológica de la ley del movimiento, básicamente por el holismo.
Entonces, ellos no piensan que cada partícula tenga su propia disposición, sino, o quizá la tendrán, pero es derivativo. Lo fundamental es la disposición de todo el sistema de las n mil millones de trillones de partículas que existan en el universo, ¿sí? De todo el sistema, porque es lo que se necesita para fundamentar la ley de movimiento. Ya no me ocupo. Bueno, entonces voy a cerrar con dos problemas y ya con esto nos vamos, ¿no? El problema de la insuficiencia es básicamente que las disposiciones no bastan para explicar todas las posibilidades o todas las leyes. Esto ya ha sido explorado en la literatura. Posibilidades en las que hay más individuos que los que de hecho hay, o en las que existen menos individuos que los que de hecho hay. Posibilidades globales, sincrónicas y no graduales. Esto es un paper, me parece muy bueno, de Wang, Jennifer Wang. Posibilidades sobre objetos abstractos, ¿no? Principios como minimización de la acción, en un paper también muy bueno, una discusión que tuvieron Katsav con Ellis. Bueno, en fin, Vetter se intenta saltarse estos contraejemplos, postulando potencialidades del mundo entero, ¿no? Entonces, bueno, les digo esto, no me voy a meter mucho. Ya no hay tiempo, pero de todos modos no lo iba a hacer. Esto ya está en la literatura y voy a cerrar ya con esto, perdón. Bueno, aquí intento abstraer lo que llamo el Quantum Powers Approach, que es como intentar generalizar y decir cómo se aplicaría la teoría de potencialidades a la cuántica. Las propiedades fundamentales de la teoría cuántica son potencialidades, su naturaleza es potencial, explica las características modales de los sistemas cuánticos, por lo que llamo la plantilla básica de las disposiciones, de las teorías disposicionales, que es algo que introduce Suárez, ¿no? Bueno, en fin, este es como, digamos, lo que el Quantum Powers Approach creo que es como la idea general subyacente a todos estos que vimos: Bunge, Margenau, Suárez, Esfeld, ¿no? Bueno, entonces voy a cerrar ya con esto. El problema de la sobregeneración es lo que llamo a esta idea, que de acuerdo al potencialismo, ciertos estados o historias son posibles, pero estos son imposibles de acuerdo a la teoría cuántica, ¿no? Entonces, esto lo dice Vetter in passing, ¿no? Así como de pasada, ¿no? Las potencialidades de un objeto estructural están limitadas no por sus partes actuales, sino al menos por ciertas características estructurales. Estas son, podríamos decir, esenciales al objeto. En la terminología actual es suficiente decir que limitan las potencialidades de los objetos. Y ya no lo toma como muy en serio, ¿no? Entonces, al discutir, no importa. Yo creo que esto es esencial, que esto es central. Las imposibilidades físicas se dan cuando se viola una ley o una restricción. Considerar solamente potencialidades ignora la existencia de restricciones y por eso lleva a potencialidades iteradas que darían historias imposibles. Pero si aceptamos la existencia objetiva de restricciones, y el potencialista dice, ok, no, yo no ignoro las restricciones, ahí están. Entonces ya no es necesario postular potencialidades porque podemos explicar la posibilidad solo con ellas, ¿no? Aquí hay ejemplos que con un poco más de tiempo explicaría, pero, y claro, se van a aplicar a diferentes interpretaciones potencialistas, pero constricciones físicas, como cuando tenemos una partícula en una caja, imagínense solo una caja de zapatos y una partícula que está limitada a moverse en esta longitud, se pone un cierto potencial y una cierta función potencial, para representar que solo se puede mover aquí. Bueno, eso no, esa restricción de que solo se pueda mover aquí no es es decir, no es explicada por las potencialidades de la partícula. Más bien, limita las potencialidades de la partícula. Es decir, el hecho de que la partícula esté limitada a moverse en esta longitud, en esta caja, digamos, hace eso, que la partícula no pueda tener la disposición de moverse fuera de esta caja, ¿no? No al revés, no es que la partícula tenga la disposición de no moverse, no, sino de entrada está limitada y eso explica que no tenga la potencialidad. Enredamiento también, el hecho de que ciertos sistemas estén enredados hace que dado cierto estado de uno de los dos sistemas, el estado del otro tenga que ser, si uno tiene spin arriba, el otro tiene que tener spin abajo, suponiendo un singulete, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas constricciones, de nuevo, los potencialistas van a querer explicarlas en términos de potencialidades, pero me gustaría argumentar que no. Y finalmente, los subsistemas para la función de onda efectiva también se van a requerir. Como vimos en la versión más sofisticada del potencialismo para Bohm, Esfeld y los demás dicen, no, lo único que explica
o la potencialidad fundamental es la de el sistema de n partículas. Pero entonces no puedes explicar las restricciones que van a tener subsistemas del universo que se necesitan para definir lo que se conoce como función de onda efectiva. ¿Por qué? Porque en ese caso, el sistema completo va a ejercer ciertas restricciones o va a tener ciertas restricciones que uno codifica en la función de onda efectiva bajo el subsistema. ¿Sí? Y eso no lo puedes explicar bajo si le atribuyes la potencialidad básica al sistema entero. No sé si me explico. Estoy hablando muy en abstracto, pero esa es la idea. Bueno, ya me quedo aquí. Digo, de nuevo, de hecho es un poco hasta donde pensaba llegar, ¿no? Les digo, si quieren en las preguntas podemos explorar el realismo de construcciones o un poco desarrollar más el problema de la sobregeneración. Muchísimas gracias por haberme escuchado y bueno, acá estamos. Muchas gracias, Carlos, en verdad. Es muy... te agradecemos, el grupo del Círculo de Estudios de Prosperidad Analítica, te agradecemos por haber aceptado la invitación, en verdad. Ha sido una magnífica ponencia, en serio. Y bueno, vamos a continuar con la sesión de preguntas por cuestiones de tiempo. En verdad, vamos a coger solo dos preguntas, por favor. Vamos a ver ahora el chat y vamos a mencionar. Por cuestiones de tiempo, vamos a ver primero los que levantaron la mano. Si tienen las A ver, ayúdame, Flor ayúdame Jumpiri, con eso, amor. Miguel Ángel León Untiveros y también Fer Lomo, pero en ese orden. Primero sería Flor Jumpiri, porque levantó la mano primero. Si tiene, está habilitado para hacer su micro. Bueno, hasta que se habilite eso, entonces pasamos con la segunda persona que levantó la mano, el doctor Miguel León Untiveros. Por favor, puede activar su micro o escribir su pregunta. Bien, ¿qué tal con todos? Hola Carlos, ¿qué tal? Muy interesante, hubiera sido interesante también tener mayor tiempo. Ahora, lo que yo me preguntaba, y me parece pues genial todo lo que es expuesto, pero con respecto a esta idea de disposición o disposicionalismo, potencialidad, y claro, que hay toda una propuesta tuya de carácter metafísico y que presupone, que es presupuesta para esta, digamos, postura tuya de restringir ya situaciones imposibles nomológicamente, por decirlo así. Pero esto presupone ya, digamos, algo de base, y corrígeme por favor si estoy mal o si no se entiende la pregunta, presupone una lectura de la probabilidad como tal, una lectura objetiva, una lectura propensiva, que dicho sea paso lo has mencionado. Pero ese problema de la disposicionalidad o del disposicionalismo, la potencialidad, no se podría plantear desde una lectura bayesiana o subjetivista de la probabilidad. Entonces, mi pregunta es, y corrígeme o explícame, ¿por qué debería yo optar por una lectura objetiva de la probabilidad para asumir tales compromisos ontológicos que por sí me parecen interesantes, pero ¿por qué debiera hacerlo si, por ejemplo, siendo subjetivista, uno, digamos que no lo hago, dos, igual explico el mundo, tres, no entro al problema de los mundos imposibles y bueno, tampoco se requiere restricción para no permitir mundos imposibles? De acuerdo, muchísimas gracias. Muy bueno, muy bueno. Bueno, en primer lugar yo diría que, bueno, gracias Miguel. En primer lugar yo diría que de entrada, por ejemplo, las teorías GRW, que son de las que, bueno, las mencioné, ya sea flashes o ah, ah, densidad de materia, densidad de masa. Bueno, las tres GRW se interpretan de entrada como probabilidades objetivas, es decir, la idea es que tenemos la función de onda de la partícula que, digamos, va distribuyéndose por el universo, por el espacio, y espontáneamente esa función de onda colapsa y, digamos, se localiza a la partícula en un cierto
en una cierta franja infinitesimal, ¿no? Digamos, se localiza la partícula casi en un punto. Pero ese colapso no es, bueno, entonces colapsa y así eso pasa muchas veces, ¿no? Y resulta que hay dos constantes nuevas de la naturaleza, una que te da como la distribución o en qué medida o cada cuánto en promedio sucede estos colapsos y más o menos en dónde, ¿no? O con qué amplitud, ¿no? Y estas constantes probabilísticas, por ejemplo, sobre todo la del tiempo, estas constantes que nos definen la distribución de probabilidad se asume de entrada, o los teóricos GRW asumen de entrada que son constantes objetivas, son constantes de la naturaleza, tal como la velocidad de la luz. Ellos dicen el tiempo o la distribución de 10 a la menos 16 segundos, algo así es para cada partícula. Perdón, 10 a la 17 segundos para una sola partícula. 10 a la 17 segundos para una sola partícula. Es decir, en promedio, cada 10 a la 17 segundos, una partícula aislada estaría colapsándose, ¿no? Es decir, pueden pasar millones de años y una partícula va a seguir con el estado cuántico pues, amplio, sin colapso, ¿no? Y cuando se juntan muchas más partículas, pues hay muchos más colapsos y todo esto, ¿no? Y esto explica, ¿y por qué? ¿Por qué se postulan estas nuevas magnitudes, estas nuevas constantes físicas? Porque esto explica los experimentos. Esto hace que la teoría GRW sea compatible con la evidencia experimental. Entonces se requiere que esa nueva constante, que de nuevo nos da la distribución promedio de los colapsos por cada partícula, sea una constante objetiva. Que no se requiera que haya nadie viendo, pensando nada, porque pues quieren utilizar esto. Hay un artículo de mi directora de tesis, Elías Ocon, junto con Sudarsky, que se llama Los beneficios de la teoría del colapso objetivo, ¿no? Para la cosmología cuántica, por ejemplo. Se requiere no postular observadores porque en el Big Bang no había nadie pensando, creyendo nada, ¿no? Entonces, se requieren estas teorías cuánticas sin observadores para explicar los fenómenos físicos, ¿no? En el caso de Bohm, sí, de hecho ellos están de acuerdo, los bohmianos, en que la probabilidad, de hecho, es algo, tiene más que ver con el sujeto, digamos, ¿no? Porque en el caso de Bohm no hay indeterminismo. La teoría es completamente determinista y holista o no local, pero es determinista, ¿no? Una vez dada la posición de las n partículas que hay en el universo, las leyes determinan su posición futura y su posición pasada de una sola forma, ¿no? No hay entrada al indeterminismo. Entonces ahí la probabilidad sí es algo epistémico, ¿no? Pero sigue habiendo modalidad. Bueno, y ahora voy a explicar, bueno, más bien. Y este argumento no lo tengo aquí. Entonces es muy buena pregunta, porque es verdad, no lo mencioné. El argumento de por qué hay modalidad objetiva en Bohm y en la teoría cuántica estándar, donde en la teoría cuántica estándar, por supuesto, como vimos Bunge, quiere decir que la probabilidad es objetiva. Muchos otros dicen, no, la probabilidad es bayesiana, todo esto, ¿no? Pero yo tengo un argumento que todavía no está publicado, pero también es otro de los papers que estoy trabajando, de que el área de estudio conocida como caos cuántico requiere postular modalidad objetiva en la teoría estándar y en la teoría bohmiana, ¿no? En GRW ya lo tenemos porque tenemos probabilidad objetiva, por lo que dije. Y en Bohm y en la teoría estándar, de entrada no necesariamente lo tenemos, justo por las interpretaciones bayesianas y todo esto, pero lo tenemos por esto que se conoce como caos cuántico, ¿no? Y este es otro argumento que no mencioné, pero es muy buena pregunta por eso. Y sí, y de nuevo, y aquí y en el otro paper doy argumentos de por qué formas alternativas de entender esa modalidad no funcionan, y la mejor es la de las restricciones. En este caso me enfoqué en potencialidades, en el otro paper me enfoco en otras, ¿no? Pero aquí es en contra de potencialidades y eso. Pero muchas gracias. Me salté muchas cosas, hay huecos, pero gracias. No, muchas gracias a ti, Carlos, en verdad. Ya estará Andrea, Flor estará ya para hacer su pregunta. Ahí he levantado la mano con anterioridad. Sí, todavía no responde por el tiempo. Si no es posible, entonces vamos a empezar con la pregunta con Fer Lomoc. A ver, Fer, ¿puedes hacer tu pregunta? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Carlos? Muy buena la charla. Mi pregunta viene si habías pensado estas cuestiones desde el punto de vista de la formulación de la integral funcional, porque en ese caso es como que a mi entender, el hecho de haber distintas posibilidades para las distintas evoluciones del sistema
condiciona la función de onda total. O sea, por ejemplo, en el experimento de la doble rendija, digamos, el hecho de que, el mismo hecho de que la otra rendija esté cubierta o no, va a condicionar la probabilidad total del sistema para evolucionar, y eso independientemente, digamos, de lo que son de las restricciones físicas adicionales que decías vos, que supongo que, por ejemplo, estás pensando en cuestiones como que, bueno, no puede viajar, no sé, a mayor velocidad que la de la luz, por ejemplo, pero O, por que... ejemplo, si tienes, como nada más rápido, lo de las dos rendijas, una cerrada, Sí, otra abierta, pues el hecho de que una esté cerrada es una restricción para que no pasen por ahí, ¿no? Digamos. claro, vos lo ves de esa manera, está bien. Pero de todas formas, digamos, el hecho de que hay distintas posibilidades, o sea, distintos posibles caminos que contribuyen a la función de onda total y de manera irrestricta, por ejemplo, o sea, si uno, bueno, hace, por ejemplo, no sé, cuando uno integra los propagadores, por ejemplo, que o sea, hace el integral de los propagadores off-shell, digamos, ¿no? O sea, integrasen sin la restricción relativista, por ejemplo. Entonces ahí como que igualmente te subsiste una especie de injerencia de la potencialidad de que tal cosa pase, por más que no sea, por así decir, físicamente, o lo que uno pensaría físicamente posible, que en realidad, digamos, tiene que ver con que ese camino se cancela porque ahí la fase te varía muy rápido, digamos, y se produce cancelación más, pero está la posibilidad, digamos, y eso afecta en el fondo la función de onda. ¿No pensás que por ahí eso otorga un poco más de realidad a la potencialidad? Ah, es una excelente pregunta y la respuesta rápida es no lo sé. Lo que sucede es que desafortunadamente no he estudiado con profundidad. Digo, un poco sé generalidades sobre la formulación de Feynman, pero no la he estudiado a profundidad. Primer punto, lo voy a hacer ahora que lo dices, creo que es un excelente remark, o sea, que podría ser que con esa formulación haya más oportunidades para el potencialismo. Lo voy a hacer y eso, no sé, no lo he estudiado. Y digo, aparte yo no conozco ninguna formulación del potencialismo para esa formulación. De nuevo, también será súper interesante buscar. Según yo no la hay, pero al menos no la conozco. Um, y eso, no lo sé. Y más bien te quería preguntar, entonces, uh, entre los caminos que se consideran, algunos son físicamente imposibles, supongo, ¿no? Sí, sí, o sea, por ejemplo, vos tenés que sumar la amplitud de que el electrón vaya a la galaxia Andrómeda y vuelva en menos de un segundo, y eso te contribuye. Claro. El tema es que Uh -huh. eso contribuye a la fase, porque básicamente lo que vos haces es sumar las amplitudes correspondientes a todos los caminos, que es la integral funcional, y es funcional porque vos, o sea, tiene que ver con el principio de mínima acción, digamos, o sea, te van a contribuir los caminos tales que caminos cercanos no te produzca una variación a primer orden en la acción, de modo tal que la exponencial de I por la acción, o sea, ahí contribuya constructivamente. Por ejemplo, el camino de decir, bueno, el electrón va y vuelve a Andrómeda, no contribuye prácticamente nada porque se cancela con caminos cercanos, digamos. Y los que no se cancelan son los más clásicos, digamos, o los que sí te contribuyen, por ejemplo, los dos agujeritos de rendija. Si vos tapas uno, ya uno no contribuye. Si vos abrís otro, te contribuye el otro, y así, por ejemplo. Eh, Buenísimo. Uh -huh. Tiene que ver con eso. Pero bueno, Ya, después muy lo bien. charlamos, está buena. Sí, claro, claro, claro. Sí. Voy a estudiar un poco más eso. Mi sospecha es que aunque hay, no sé, aunque hay ciertos caminos que de nuevo violan las constricciones, al final, es que te digo esto porque también esto no, está mucho menos trabajado que estos dos papers que he mencionado hoy, pero estoy también pensando en otro paper, empezando a escribirlo sobre aplicación de esto de las restricciones justo al principio de mínima acción en mecánica clásica, ¿no? Y quizás era muy Ah, bueno, o sea, la formulación lagrangiana, sería muy bueno pensarlo para la formulación de Feynman. Es muy bueno. Pero sí, creo que un poco, ya voy a cerrar con esta oración, creo que muy tramposo de mi parte, pero creo que, de hecho,
sirve más el principio, sirve más la teoría de restricciones que el potencialismo para interpretar el principio de mínima acción por objeciones que Katz hace al potencialismo como interpretación de eso, ¿no? Que no desarrollé, pero sí, este es otro paper. Y lo de Feynman, claro, por lo que entiendo, en el exponente tienes la acción clásica, ¿no? No estoy muy seguro, Sí. pero